La carrocería constituye el elemento de protección y alojamiento para los ocupantes y los órganos mecánicos. Tradicionalmente se soportaba en un chasis, siendo hoy en día estructural por motivos de peso y de seguridad, pasando el chasis a formar parte integrante de la misma. La suspensión es el conjunto de mecanismos que conforman la unión al suelo de la carrocería y los órganos mecánicos internos, en una primera época con un objetivo de confort de los ocupantes, aunque hoy en día ha pasado a ocupar un lugar más primordial el aspecto de seguridad y estabilidad. La dirección es el mecanismo básico que permite dirigir al vehículo, ya que al contrario del ferrocarril, las ruedas no van guiadas. La transmisión es el conjunto de mecanismos que permiten transmitir el par motor a las ruedas, aumentándolo hasta el valor necesario para el arranque y el desplazamiento a cualquier velocidad, mediante una serie de desmultiplicaciones. Asimismo, permite arrancar el vehículo desde parado, mantener el motor en marcha estando el vehículo inmóvil y permitir su movimiento hacia atrás, por ejemplo, para aparcar. El sistema de frenos permite al conductor conservar en cualquier instante un control sobre la velocidad del vehículo durante la conducción normal y en casos de peligro, de modo tal que siempre su fuerza sea superior a la de la potencia de tracción del motor. El automóvil ha sido propulsado desde sus inicios por diferentes tipos de motores, como por ejemplo el eléctrico, el de vapor y preferentemente el motor de combustión interna alternativo. El elevado peso del sistema de caldera y agua y la autonomía reducida del sistema eléctrico, junto con la disponibilidad de combustibles baratos, hicieron que el motor de combustión interna alternativo, primero el de gasolina y luego el motor diésel, eliminaran por completo a los otros dos. El carburador, originalmente el sistema de alimentación dominante, fue sustituido por los diferentes sistemas de inyección de combustible, en particular la inyección electrónica. La inyección permitió mejoras sustanciales, como una combustión más completa y limpia, y el corte de inyección en reducciones en el límite de revoluciones por minuto. La distribución de válvulas es el sistema que abre y cierra las válvulas en un motor de 4 tiempos. Según cómo se configuren los tiempos de apertura de las válvulas en la renovación de la carga, se puede favorecer la potencia en distintas franjas de velocidad del motor. Para mejorar la potencia en toda la gama, se utiliza el sistema de distribución variable. Existen diferentes tipos de combustible, como por ejemplo el cáñamo, el etanol, la gasolina, el gasóleo, petrodiesel, biodiesel, gas natural comprimido y gas licuado del petróleo. Aunque hace mucho que existen los cambios automáticos, en muchos países se sigue utilizando mucho los cambios manuales. También hay sistemas que permiten el cambio automático y pasar a un cambio manual. La caja de cambios de doble embrague es un tipo de caja de cambios semiautomática secuencial cuyo funcionamiento se basa en la utilización de un sistema robotizado de doble embrague y doble conjunto de selectores de marchas, uno para las marchas pares y otro para las impares. Además, consta de un doble piñón de diferencial, lo que le permite reducir sus dimensiones y lograr los escalamientos necesarios en la división de revoluciones del motor. Su funcionamiento se puede seleccionar entre el modo totalmente automático y el modo manual secuencial, con mandos al volante o en la misma palanca selectora. La potencia del motor se transmite a las ruedas motrices, que impulsan al automóvil. La potencia hay que transmitirla al suelo a través de las ruedas de un eje o de ambos. En un principio los automóviles eran de tracción trasera debido a que las ruedas disectrices, que eran las delanteras, no podían recibir la potencia del motor al mismo tiempo. Hoy en día hay una gran mayoría de vehículos con tracción delantera. Es más simple, barata y tiene menos pérdidas de energía por rozamiento, aunque la tracción trasera es más adecuada para los automóviles deportivos por sus cualidades dinámicas. Los automóviles todoterreno suelen tener tracción en las 4 ruedas, aunque otros tipos de automóviles también utilizan este sistema. La diferencia de giro de las ruedas en las curvas presentaba un problema para transmitir el movimiento a las ruedas. Luego se solucionó utilizando el diferencial. El diferencial presentaba problemas de pérdida de tracción. Si una de las ruedas motrices perdía tracción, no se podía mover el coche, aunque el resto sí la tuviesen. Los frenos deben tener capacidad para detener el coche en el menor espacio posible. Además, deben tener una buena resistencia a la fatiga y ser fácilmente dosificables. A la hora de una frenada de emergencia, lo más habitual es frenar todo lo posible, aunque no siempre es lo adecuado, especialmente si no se tiene ABS, que evita que se bloqueen las ruedas, reduciendo la distancia de frenado y sobre todo perdiendo la capacidad de dirección. Para poder desplazarse en condiciones de poca iluminación, los automóviles poseen un sistema de iluminación de la vía. Estos han tenido una importante evolución.
Inicialmente utilizaban bombillas incandescentes basadas en un filamento aislado en una bombilla de vidrio al vacío. Posteriormente surgieron los focos halógenos, que son los más ampliamente utilizados actualmente, cuya operación es similar a la de la bombilla incandescente, pero en vez de estar en el filamento en el vacío, el filamento está en un ambiente en el que es introducido el gas halógeno. Los gases halógenos son flúor, cloro, bromo y yodo. Últimamente se han empezado a utilizar focos de xenón, que operan basándose en una descarga eléctrica del tipo de un arco volcánico, en presencia de un gas noble. Este sistema produce una luz potente, de alta eficiencia, de un color azulado que los caracteriza, manteniendo a la vez un bajo consumo de electricidad.